ser buena tierra que frutos dará. Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén teniendo un día magnífico. Bendito es nuestro Señor Jesús y en su nombre nosotros vamos a comenzar este buen estudio que espero de verdad que sea una buena semilla para la vida de cada uno de nosotros. Yo lo he platicado en varias ocasiones, todos los estudios que tenemos la oportunidad de tomar en este bonito grupo de Intellectus y que posteriormente se están comenzando a subir también a Intellectus en YouTube. Son estudios que no están preparados como tal, y no me malinterpretes, no estoy diciendo que no me esté dando el tiempo de orar y de poner en manos de nuestro Dios el trabajo que está por hacerse, sino que no me gusta escribir un guión del cual yo dependa para poder abrir mi corazón y explicar y predicar y aprender de la palabra de Dios. Me gusta tener mi Biblia abierta y me gusta tener la oportunidad de entender y recibir de parte de Dios aquello que Él desea para mi vida y compartirlo de la siguiente manera. Como lo mencionábamos también en la introducción el día de ayer, quiero resaltar que yo no voy a hablar de ningún tipo de postura acerca de si se trata del ayer o del mañana. Quiero que entendamos, quiero expresar verdaderamente que yo considero que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para nuestro aprendizaje y nuestro Dios por medio de su Espíritu Santo nos permite tener la palabra el día de hoy como la tenemos en nuestras manos con la intención de poder edificar su iglesia para su gloria. Entonces, basando de este punto importante, estas son las raíces de este estudio, que todo lo que nosotros podemos leer el día de hoy en la palabra de Dios es para la edificación de la iglesia, es como nosotros vamos a poder aprender. Vamos a tomar en cuenta que estas cartas fueron escritas para ciertas iglesias, pero esto no nos exime a nosotros del comportamiento humano, terrenal, carnal y en muchas ocasiones alejados de lo espiritual. Y por lo tanto, yo sé que al igual que yo, muchos de ustedes se van a sentir identificados con lo que nosotros estamos a punto de leer. Vamos a comenzar con la primera iglesia de estas 7 iglesias que podemos leer en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 2, a partir del versículo número 1 dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y vamos a hacer la primera pausa dentro de esta primera iglesia, de este primer estudio, porque yo considero fervientemente que es muy importante que nosotros como miembros de la iglesia de Cristo reconozcamos de dónde venimos, de dónde es que Dios nos ha rescatado y para qué es que Dios nos ha rescatado. Y esta es la base más importante del cristianismo. El día de ayer tuve la oportunidad de tener unas visitas en casa, algunos miembros de la familia lejana, diagonal cercana, y me da mucha curiosidad cómo evidentemente en algún punto de nuestra charla del día salió la palabra de Dios. Y me da mucha risa cómo es que las personas han utilizado la palabra de Dios para defenderse, para protegerse, pero conforme a su propia conveniencia. Un comentario que recibí el día de ayer de una de estas personas fue que la Biblia puede ser interpretada de muchas maneras. Y es el pensamiento que la mayoría de las personas llegamos a tener en algún momento acerca de la palabra de Dios y de nuestra relación con Dios. ¿A qué me refiero con esto? Yo recuerdo a Rogelio antes de verdaderamente ser perdonado, recibido y rendido ante los pies de mi Señor Jesús, que yo en muchas ocasiones ignoraba
la palabra de Dios cuando no me convenía utilizarla correctamente. Dios me ha dado la oportunidad de conocer la palabra y no soy para nada de los hombres más eruditos que puedan existir en el mundo. Pero de verdad, cuando una persona es confrontada con la palabra de Dios, somos evasivos con esta palabra. Es que esto puede ser interpretado de esta manera, o es que no se estaba refiriendo precisamente a esto. Y si me permite ser franco, el día de hoy, gracias a la misericordia de mi Dios eterno, puedo reconocer esto con vergüenza, pero sin ningún tipo de circunstancia en mi corazón que no haya sido perdonado por Dios. Vaya, a lo que me refiero es que tú y yo, el día de hoy, gracias a nuestro Dios, podemos darnos cuenta de que la palabra existe por una razón. Y que la palabra de Dios es sumamente clara respecto al comportamiento que nosotros debemos de tener en nuestro diario vivir. La palabra no negocia con el pecado, la palabra no negocia con la maldad, la palabra no negocia con la mentira, con la fornicación, con el adulterio. La palabra verdaderamente es estricta en el sentido del pecado, en contra del pecado. Y precisamente nuestro Señor Jesús está elogiando esta parte importante. Él está diciendo que reconoce sus obras, que reconoce el trabajo que ellos están haciendo y la paciencia, y que no pueden soportar a los malos. Y evidentemente es algo que tú y yo tenemos que tener todos y cada uno de los días de nuestra vida. Nosotros no hemos recibido salvación para guardar esa salvación en nuestro corazón y atesorarla como algo que nadie tenga que ver o recibir, sino que tenemos que trabajar para esta, voy a utilizar una palabra muy humana, para esta empresa donde el presidente, el director de esta empresa es nuestro Señor Jesús. Él nos ha invitado a formar parte de esta gran familia, como lo decía ahorita, de esta empresa, con la intención de que podamos compartir nuestra vida como testimonio de la salvación que Él nos ha regalado. Y eso es precisamente lo que Jesús está elogiando de esta iglesia. Has sufrido, dice el versículo 3, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Este es el elogio que ellos tienen, que ellos están recibiendo, están recibiendo un elogio por rechazar el mal y perseverar, además de ser pacientes. Y es algo a lo que tú y yo tenemos que aferrarnos. Pero viene aquí esta circunstancia que definitivamente yo creo que todos en algún momento hemos tenido la oportunidad de vivir. Y te lo voy a leer a partir del versículo número 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero en su lugar si no te hubieras arrepentido. Yo recuerdo cuando llegué a los pies de mi Señor Jesús, a los 16 años, yo venía del mundo, era un joven que había vivido muchas cosas alejadas del tiempo real, de lo que tiene que vivir un joven de 16 años. Había tenido la necesidad de trabajar desde muy pequeño, venía de una circunstancia familiar complicada, mi mamá estaba pasando en aquel entonces por momentos de salud difíciles, y yo recuerdo que en un punto de mis 16 años estaba yo cansado de vivir, estaba yo harto de tener tantos problemas, pero no simplemente nada más ahí, sino de generar cada vez más problemas al intentar solucionarlos. Y yo recuerdo que estaba en una reunión de jóvenes un día sábado. Recuerdo que había renunciado al cigarro, al alcohol, a las fiestas, a la fornicación, y había dejado lo último, aquello que Dios me había permitido reconocer, que también tenía que alejarme, que era el trabajo que yo tenía. Yo trabajaba en un teatro y yo sabía, conforme a lo que estaba aprendiendo de la palabra de Dios, que muchas de las circunstancias que yo vivía en ese lugar eran contrarias a la palabra y a lo que un cristiano debería de vivir. Pero justificando en que era mi medio de vivir, de subsistir, de ganar una remuneración económica, no lo había dejado. Pero recuerdo que en esa prédica, si te soy bien honesto, no recuerdo quién la dio, tampoco recuerdo exactamente de qué se trataba la prédica, pero Dios tocó mi corazón y me hizo entender que yo tenía que cederle a Él la oportunidad de darle todo. Si yo quería que Dios transformara mi vida
y yo quería que Dios hiciera algo realmente diferente en mi vida. Yo tenía que ceder todo, todo completamente. Y recuerdo que me arrodillé y le dije: Señor, lo último que me queda es el trabajo, es el teatro. Tú sabes cuánto amo hacer teatro, sabes cuánto me gusta hacer teatro, y la verdad pues yo renuncio a él por ti. Dios obró de una manera milagrosa. Dios hizo algo increíble que si yo te contara, o cuando he contado esta historia, muchas veces levantas cejas donde dices: ay, ¿cómo, no? Pero yo creo que todos somos testigos fieles de la fidelidad de nuestro Dios. Y yo recuerdo ese sentimiento que yo tenía en mi corazón en ese momento, cuando yo estaba arrodillado, llorando, orando. Yo recuerdo que a pesar de amar tanto el teatro, a pesar de verdaderamente tener un amor profundo por ese trabajo que yo tenía, todo ese sentir de amor, de pasión, de gusto por el teatro se vio total y completamente opacado por el amor que yo sentía de parte de Dios. Evidentemente, conforme fue pasando el tiempo, yo sé que la mayoría de ustedes que escuchan este audio saben que yo viví muchos años después de ese punto de la historia. Cada vez me fui alejando más de Dios. Pero, y esto no es culpa de Dios. Esto no es que Dios dejara de apapacharme, o que Dios dejara de bendecirme, o que Dios me hubiera corregido más severamente. No, esto es porque el ser humano suele ser así. El ser humano suele aburrirse, y perdón por esa palabra tan fuerte, pero podemos darnos cuenta en los noviazgos, en los matrimonios, cómo el ser humano, hombre y mujer, solemos ser personas que nos aburrimos fácilmente de ciertas circunstancias, y que si no ponemos un empeño real en que cualquier tipo de relación crezca, y en estar sembrando semillitas en esta relación, hablando por ejemplo respecto al matrimonio, al noviazgo, y sobre todo hablando respecto a nuestro Dios, si nosotros no comenzamos a alimentar esta relación con las personas que nos rodean, la relación termina rota, la relación termina fría, la relación termina alejándonos. Y esto pasa evidentemente también en la relación con nuestro Dios. Como cristianos, cuando nosotros estamos siendo formados en una buena congregación, cuando tenemos personas enfrente de nosotros que nos están guiando correctamente, estas personas evidentemente nos mostraron, gracias a la misericordia de Dios, que somos pecadores. Nos evidenciaron conforme a la palabra de Dios que fuimos destituidos de la gracia, que no tenemos el más mínimo derecho de presentarnos delante de nuestro Dios. Pero también tenemos que continuar en una vida diferente, alejándonos de aquello que nos terminó alejando, que nos empezó y nos terminó alejando de Dios. Y precisamente yo siento que esto es lo que le estaba pasando a esta iglesia. La iglesia de Éfeso era una iglesia que había recibido grandes milagros, grandes prodigios, una salvación grande, una salvación impresionante en muchos sentidos, y que si lo comparamos con la mayoría de la vida de nosotros, podríamos sentirlos identificados junto con las otras 6 iglesias. Pero que hoy Jesús, por medio de esta carta, les está invitando a que ellos vuelvan a sus obras, a sus decisiones, a sus pensamientos del primer amor. Que ellos busquen esta relación con Dios, y que ellos puedan volver atrás a este sentir que en algún momento Dios hizo en sus vidas. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que buscar el nunca dejar de relacionarnos con nuestro Padre por medio de su palabra, por medio de la oración, de la adoración. Y obviamente es innegable que nosotros tenemos que trabajar y procurar esta relación. Hace un par de días, de noches, tuve la oportunidad con mi hija pequeña de comenzar a ver una serie que estoy evaluando, ciertamente tengo que platicártelo, una serie bíblica que se llama La Casa de David, una serie que habla del rey David y de la circunstancia que vivió con Saúl, con Goliat y todo este asunto, con Samuel. Y tengo que serte bien franco que me encantó cómo es que pues la productora que está haciendo esta serie interpretó a Samuel, interpretó a este anciano profeta que se encargaba de hablar por Dios en aquel entonces de la historia.
Y ustedes saben que los profetas eran personas peculiares, eran personas que eran hasta cierto punto mal vistas porque se comportaban de maneras anormales, entre comillas, pero obedecían la voz de Dios y ellos seguían profundamente la voz de Dios. Y yo estaba fascinado, y yo soy una persona que se expresa demasiado, y tenía mi Biblia en la mano en lo que estábamos viendo la serie, mi hija y yo. Y recuerdo cómo mi hija notaba ese entusiasmo cuando estábamos viendo la serie, porque yo estaba brincando y mi hija estaba brincando también en la cama, muy emocionada, viendo cómo Samuel estaba llamando la atención a Saúl por no haber obedecido la indicación que Dios le había dado. Y yo le decía, hija, es que los profetas estaban locos. Y le dije, pero no tomes a mal mi palabra, eran personas que estaban dispuestas a vivir en la voluntad de Dios, en cumplir la voluntad de Dios, pero amar la voluntad de Dios. Y de verdad, esa frase, cuando se la dije a mi hija, fue una frase que cuando la mencioné perforó mi vida. Y recuerdo que esa noche, en mi oración nocturna, agradeciéndole a Dios por mi vida, por mi día, por la vida de mi familia, por lo bueno que siempre es con nosotros, recuerdo que esta frase perforó mi oración nocturna. Al día siguiente, en la mañana, cuando estaba en mi tiempo de oración, también oré respecto a eso. Y yo le decía, Señor, permíteme amar tu voluntad, permíteme buscar tu voluntad, permíteme vivir, anhelar tu voluntad. Y yo creo que como parte de este primer capítulo, es interesante cómo Jesús evidencia que esta iglesia está trabajando, esta iglesia está rechazando lo malo, ha sido perseverante, ha sido paciente, está teniendo buenas obras, pero no lo están haciendo con una intención real, con una voluntad real, como al principio. Y yo creo que esto es el mensaje que yo quiero compartirte el día de hoy. Busquemos la voluntad de Dios, busquemos amar la voluntad de Dios en todos y cada uno de los sentidos de nuestra vida. En el trabajo, en la familia, con nuestra esposa, esposo, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. La palabra de Dios es real, la palabra de Dios es muy clara de cómo debemos comportarnos con todas las personas. Y yo sé que a veces, y perdón por esta frase, a veces la palabra de Dios parece ser exigente. Hemos dicho muchas veces que vivir bajo el tiempo de la ley, de la Torá, era complicado, era exigente, sí, pero también vivir bajo el tiempo de la gracia es exigente. Y no me lo tomes a mal, no estoy diciendo que sea difícil confiar en Jesús, claro que no. No estoy diciendo que sea complicado el hecho de entender que no tengo nada que pagar porque Jesús lo ha hecho. No, me refiero a que la palabra de Dios evidencia el deseo del comportamiento de Dios. El deseo de cómo es que Dios quiere que se comporte el ser humano. Esa es la frase que quería decir. Cómo es que Dios ha expresado a través de su palabra cuál es el deseo para sus hijos. Cómo quiere que actuemos ante situaciones complicadas, ante situaciones buenas, ante situaciones malas, ante situaciones que a veces salen de nuestro control. Ayer también, recordando la circunstancia que vivimos en casa con los invitados, es interesante cómo la fe de la gente tiene un límite. Y ese límite es la lógica. Y muchas veces como cristianos le ponemos a la fe el límite de la lógica. Bueno, yo voy a creer en Dios hasta que esto pase. Ya si esto pasa, entonces ahora sí yo voy a hacer. ¡Wow! Realmente tenemos que hacerlo al revés. Ponerle a nuestro intelecto, a nuestro conocimiento, el límite de la fe. Y de verdad yo estoy seguro que cuando nosotros busquemos en nuestros recuerdos, en nuestra memoria, cuando nuestro Señor Jesús nos salvó, ese momento donde Dios nos permitió ver lo pecadorzotes que éramos, y que a pesar de ese pecado, a pesar de todas esas fallas, Él nos abrazó y nos dijo, ven, yo te voy a transformar. Y cómo queríamos predicarle hasta a los perros, hasta a las piedras, al vecino, al de la tienda, a todo el mundo. Debemos de volver a ese primer amor. Espero que tengas un excelente día, que Dios te acompañe en cada decisión y que le permitas decidir a Él. Nos vemos mañana.